va al libro de Samuel, existen dos libros. Uno es primer libro de Samuel y el otro es segundo libro de Samuel. ¿Por qué se llaman primero y segundo? Porque son libros, son masculinos. ¿Por qué a las cartas de Pablo, de Pedro, se le llama primera, segunda de Corintios, primera, segunda de Juan, qué sé yo, todo lo que viene allí? Porque son cartas, son femeninos. Pero se les llama así porque son masculinos. Ok. En el primer libro de Samuel, la Biblia dice que hay una mujer allí llamada Ana. Esa mujer, dice la escritura, que era estéril. Dice que tenía un marido llamado Elcana, y ese hombre, según la ley de Moisés, cuando una mujer era estéril, se le daba la oportunidad de tener una segunda mujer para poder levantar descendencia. E incluso hay relatos en la Biblia y relatos en la literatura que dicen que cuando la mujer era estéril, tomaba una criada para que quedara embarazada de su marido. Esas eran prácticas del Medio Oriente. Eso aquí en Costa Rica no funciona porque el que hace eso amanece muerto, pero en aquel tiempo funcionaba. Entonces la mujer, a la hora de que la criada iba a dar a luz, eso está en la Biblia, dice que la criada daba a luz, la señora de la casa se sentaba y la criada daba a luz allí mismo, en medio de las rodillas de la señora de la casa, y lo que nacía era estimado como hijo de la mujer que era estéril, que era la señora de la casa. Eso es una pequeña cuestión histórica, un dato histórico. Pero aquí dice la Biblia que Ana se da cuenta que ella no puede tener hijos y el problema es muy grande. Y dice la escritura que ella fue a la casa de Dios, que estaba en Silo, y dice que el sacerdote Elí la tuvo a ella como una mujer borracha, una mujer ebria, una mujer que no tenía temor ni tenía conocimiento de Dios. Entonces, dice el verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo: no, Señor mío, no soy una mujer, no, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Qué había hablado ella? ¿Qué había hablado? Esa es la gran pregunta. Cuando uno llega al verso 11, que es los versos anteriores, dice el verso 10 inclusive: ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente e hizo voto. ¿Qué hizo? Hizo un voto, diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dires a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuál era el voto? El voto era un compromiso. Es como lo que la gente ha enredado hablando de pactos, cosa que los pactos no existen entre los hombres y Dios, solo existen entre Dios y los hombres. No pactamos los hombres con Dios, es Dios quien pacta con los hombres. Porque la Biblia dice en Génesis capítulo 15 verso 18: e hizo el Señor un pacto con Abraham. Abraham nunca hizo un pacto con Dios. Quien hizo el pacto fue Dios, no Abraham. Ahora, ¿qué es el voto? El voto es como la mecha que activa el milagro. Y en el caso de Ana, Ana no tiene más que ofrecer. Dicen los historiadores como Josefo y algunos otros que Ana era una mujer extremadamente delgada. No comía.
La Biblia lo dice aquí, que ella no comía. Dice que el marido le decía, no te soy yo mejor que 10 hijos. Y la Escritura enseña que ella hace un voto con Dios. Yo se lo expliqué a ustedes, que yo durante todo un año tomo una ofrenda que yo la parto, que no es pequeña, pero es una ofrenda que el 1 de enero yo hago un voto a Dios. Este es el primer año que hace unas semanas atrás yo hice 7 días de ayuno, 7 días de vigilia y 7 días de ofrenda de pacto por ustedes. Y habrá que habitar al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente. Pastor, ¿yo puedo hacer un voto de no ver Netflix? Seguramente que sí. Pastor, ¿puedo hacer un voto que yo quiero consagrarme para Dios? Claro. En el caso de Ana era que ella ofrecería a su hijo y que no pasaría navaja sobre su cabeza. Ese era el voto. Nosotros hoy obviamente tenemos hijos grandes, los hijos ya toman sus propias decisiones, la familia a veces tiene diferentes circunstancias. El voto nosotros lo hacemos con dinero. Usted lo puede hacer de cualquier manera, nosotros lo hacemos con dinero. Y la pregunta es, ¿y por qué dinero? Porque la Biblia dice que el dinero está ligado al corazón. La gente es muy fiel hasta que le tocan el bolsillo. La gente es fiel hasta que le tocan el billete. Por eso una mujer casada nunca le cree a un hombre que la ama si nunca le regala nada. Eso es mentira, porque el amor se demuestra. Y no me venga a decir que una persona ama a Dios y es una persona tacaña. Imposible. Hoy hablaba con alguien de Venezuela, por cierto, un hombre de Dios. Y él me decía a mí, es que es tan diferente. Porque yo ahora diezmo y ahora ofrendo, pero no lo hago por una imposición. Yo lo hago por agradecimiento. Y es impresionante cómo las puertas se abrieron. Yo nunca pude prosperar en tantos años. Siempre viví en pobreza, siempre viví en necesidades. El ministerio nunca creció. Mi familia mal vestida hasta este tiempo. Que yo traigo un diezmo a Dios y lo traigo con gozo. Lo traigo con alegría. Claro, porque así tiene que ser. ¿No dice la Biblia que no debemos dar ni por tristeza ni por necesidad? Porque Dios bendice y ama al dador alegre. Eso está escrito en la palabra. Pero cuando uno le ponen cuando uno hace esto por una imposición, no, es que usted tiene que dar porque si no se lo lleva el diablo, usted es un ladrón y se ha ministrado erróneamente. He estado hablando sobre Malaquías y me falta la última parte de Malaquías que la voy a ministrar el domingo, que es la parte donde dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Pero en cuál casa? En la casa de Dios. No está hablando en la casa de fulanito, está hablando en la casa de Dios. Y es que el alimento de la casa de Dios era para los huérfanos, para las viudas, para los pobres, para los extranjeros, para los viajeros, para los desamparados. Y dentro de eso, ahí aparecía el sacerdote de Dios. Que no hay ningún problema con que el sacerdote de Dios reciba. Claro que tiene que recibir, porque ¿de qué va a vivir? Tiene que vivir de algo. En el caso de los pastores o las personas que solamente viven de eso, obviamente tienen que recibir. Es obvio que tienen que recibir. Y bendecimos a Dios por los hombres que son honestos y son sinceros. Amén. Eran 3 minutos, ¿verdad? Qué bárbaro, ¿eh? Se hicieron larguísimos los 3 minutos. Eso es un voto. Eso es un voto. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Papel y lápiz porque hoy vamos fuerte. Hoy quisiera tocar un tema que creo que le va a bendecir muchísimo. Expliqué lo del voto y ahí te quedamos. Si hay que volverlo a explicar, lo podemos volver a hacer. No hay ningún problema con eso. Cuando uno llega a Génesis, Génesis es lo que llamaríamos Berechit. Se le dice Berechit en las traducciones o las lenguas más antiguas. Eso es Génesis. Génesis es comienzos. Se le atribuye a Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Se le llaman Pentateuco. Penta, que es una colección de libros, y Euco, que son escritos. ¿Ves? Entonces se le llama a eso así, y se le atribuye a Moisés.
se dice que Bereshit, que Génesis, fue escrito por Moisés, aun cuando se dice que el libro más antiguo de la Biblia no es Génesis, ni Éxodo, ni Número, ni Levítico. Génesis es la creación de Dios, los comienzos. Éxodo tiene que ver con el caminar del pueblo de Israel hacia la tierra que fluía leche y miel, que es la media luna fértil, la tierra de Canaán. Números tiene que ver con el censo. Los censos tienen que ver con las tribus, tiene que ver con todo eso. Y ahí viene Levítico, tiene que ver con los sacrificios. Escucha esto, qué fuerte es esto. Y Deuteronomio, que tiene que ver con la colección de los 5 libros, que es súper interesantísimo, porque aparecen genealogías, aparecen secuencias, aparecen datos históricos que son sumamente interesantes. Ahora escuche porque esto es fuerte. Cuando uno llega a Génesis, capítulo 1, voy a tratar de tocar algo de conociendo cómo fuiste conocido. Esto es material para gente que come fino. Esto no es comidita así que se puede comer con los dedos. No, esto se hila fino para comer aquí. La Biblia nos enseña que Dios tenía 2 razones. Generalmente tenía 2 razones. O esencialmente Dios tenía 2 razones al crear los humanos de la tierra. Oiga, qué interesante es esto. Y anote eso y sí, enciérrelo en paréntesis. El primer deseo que Dios tenía era un deseo de relación, koinonía. Este deseo de relación tiene que ver con la paternidad de un padre hacia sus criaturas. Ningún ángel jamás supo lo que era amor. Ningún ángel jamás supo lo que era misericordia. No hay un querubín que pueda decir que él sintió lo que era la bondad de Dios. No hay un ser viviente que haya sentido la presencia de un padre amoroso. No existe tal cosa. Pero Dios decidió levantar unas criaturas que tuvieran la capacidad de tener emociones. ¿Usted sabía que nuestra piel está llena de emociones? ¿Sabía que nosotros venimos a esta tierra? Más de 7.000 millones de gente. Nadie tiene la huella digital que usted tiene. Nadie tiene el iris del ojo igual. Nadie tiene el olor del cuerpo igual. Nadie tiene las cadenas de ADN igual. Lo he dicho tantas veces, según la robótica, la biogenética, la bioquímica, pueden nacer gemelas, gemelos de la misma placenta, pero son diferentes en huella digital, en el iris del ojo, en el olor del cuerpo, en el componente genético. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué Dios lo hizo? La primera razón que Dios tenía era relación. Oye, qué interesante es esto. Comunión con Él. Pero el segundo deseo ya no era relación. El segundo deseo por el que Dios quiso poner al mortal o al humano de la tierra era por una palabra que se llama vocación. Y la palabra vocación tiene que ver con designio. Y la palabra designio tiene que ver con misión. Y esa misión, cuando vamos a los salmos, dice que Dios escribió códigos genéticos dentro de nosotros. Pero no genéticos de esta genética de la tierra, sino códigos de la eternidad. A eso se le llama genoma. A eso se le llama el ADN divino. Papel y lápiz, porque voy a hilar delgadito en esto. Esta es una palabra para gente de alto calibre. Esta es una palabra para gente que ve más allá. Oídos, porque esto hay que escucharlo con cuidado. Ahora, ese Dios que tiene un primer deseo, que es el deseo de relación, el deseo de paternidad, el deseo de koinonía, el deseo de relacionarse con sus criaturas, tiene un segundo deseo. Y no es solamente el deseo de amor, porque ahí es donde la iglesia se ha quedado. Ay, que Dios es un Dios de amor. Ay, que Dios es bueno, que Dios es lindo, ay, que yo me siento amado, que papadito lindo. No. Eso tiene un momento y tiene un lugar. Pero usted no está aquí ni para que lo estén abrazando todos los días, ni para todos los días estar dando lástima. Usted está aquí
para pasarle por encima a las heridas emocionales, a los traumas. Usted está aquí para pasarle por encima a las quimeras, a las cuitas, a los desamores. Usted está aquí para pasarle por encima a las circunstancias adversas de la vida y asumir la responsabilidad de una vocación que fue la vocación que le fue impregnada desde la eternidad. Escuche, porque esto me parece tremendo y me parece glorioso. El deseo del Eterno era que nosotros trayéramos un pedazo del reino de los cielos a esta tierra y traer el reino de Dios a esta tierra. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. ¿Cómo se puede hacer la voluntad de los cielos en la tierra si no es a través de hombres y de mujeres que son la extensión del reino de Dios en esta tierra? Eso es interesantísimo. Se supone que nosotros nacimos para gobernar. Nacimos para gobernar sobre las plantas. Sin embargo, a veces estamos amarrados por cosas que en vez de que nosotros gobernemos la creación, es la creación la que nos gobierna a nosotros. Por eso lo he dicho una y mil veces. Hasta que yo no sea el Señor de la cosmovisión de mi existencia, yo sigo siendo esclavo. Aunque hable en lenguas y aunque vaya al culto, vaya a la misa o vaya donde sea, seguiré siendo un esclavo. Porque hasta que yo no gobierne el mundo pensante en el que yo vivo, como dicen en Puerto Rico, no se avista que usted no va para el baile. Ese ha sido uno de los grandes engaños que tiene la religión sobre la gente. Es que si yo me visto de este color, yo soy santo. Es que si yo soy fiel a la iglesia, yo tengo el cielo ganado. Es que si yo le soy fiel a un pastor, si le soy fiel a la pastora, entonces yo tengo la bendición de Dios encima. Mentiras. Porque yo conozco miles de personas que son fieles a una iglesia y están arruinados. Conozco miles de personas que son fieles a una denominación, a una organización y nunca avanzaron. Es más, cualquier coincidencia con la realidad es mera casualidad, decía un profesor mío. ¿Por qué? Porque yo conozco gente que va a una iglesia por 20 años y nunca crecieron. Y el lunes se levanta rumbo a la oficina y si no diezmara, lo llaman y le dicen, ¿qué pasó con los diezmos? Pero a nadie le importa si los hijos están creciendo y se están saliendo del carril o del cauce. A nadie le importa si esa mujer está truncada emocionalmente. Y usted encuentra una persona que va a una reunión y solamente porque la pastora la agarró y la abrazó y le dijo, ay, mi amor, que cómo nos hace falta, y como aquella está herida emocionalmente, entonces dice, wow, qué lindo, mi pastora me abrazó, ay, mi pastora me dijo que me ama. Y el problema es que hemos tratado de suplantar lo divino con lo humano y hemos tratado de llenar nuestros huecos emocionales con emociones humanas. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La segunda razón por la que el humano es puesto en la tierra es para gobernar. Si el hombre o la mujer no tiene capacidad de gobernar, entonces seremos esclavos de nuestras propias miserias. Seremos esclavos de nuestras propias vergüenzas. Seremos esclavos de esta realidad pensante y no llegaremos donde Dios planeó que llegáramos. Por eso estamos hablando de guerra espiritual y estamos levantando un ejército de hombres que no caminen de abracito en abracito. Claro que es necesario que a uno lo abracen. Dicen los psicólogos que uno ocupa por lo menos 8 abrazos diarios. Yo creo que yo tengo una escasez de abrazos demasiado grande, pero dejémoslo ahí. Pero tú no puedes ir toda la vida esperando que alguien te lama las heridas. ¿Sabe por qué las heridas de Lázaro nunca se curaron? Porque los perros nunca dejaron de lamérselas. Porque si los perros no hubieran hecho eso,
Lázaro se hubiera curado. Usted hace un congreso de sanidad interior y los mismos que lloraron hace 20 años siguen llorando hoy por la misma situación del divorcio, por la misma situación del abandono, por la infidelidad, por esto, por lo otro, siguen llorando. Y nunca pudieron pasarle por encima eso. Estamos aquí todavía. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Qué tiene que ver con el origen de la humanidad? Hay una declaración en Génesis. Óyeme qué fuerte es esto. El libro de Génesis enseña el origen de la humanidad. Génesis 1 tiene que ver con la creación o la recreación de lo que ya existía, porque la Biblia dice que Dios le habla a la tierra y dice brote hierba. Quiere decir que la hierba ya existía. Entonces realmente no tiene nada que ver con creación, sino con recreación. Porque Dios lo que está haciendo es recreando lo que ya existía. Oídos, porque esto no es para gente corta de cerebro. Aleluya. La Biblia dice, número 2, Génesis 2 da una explicación del acto más sublime, que es cuando Dios tiene que ver con alguien que Él crea con sus propias manos. Número 1, ¿por qué Dios creó al hombre? ¿Cuál era la razón escondida detrás de la creación? Número 1, dije que era para tener una coinonía. La razón escondida está en 1 de Juan, capítulo 4, versos 8 al 16. Es una razón de amor. Es la máxima expresión del corazón de Dios. Jeremías 31:3, Sofonías 3:17, Romanos 8:38 y 39, Efesios capítulo 2, verso 4 y verso 5, Primera de Juan capítulo 3, verso 1. No tengo tiempo para leer todo eso. Se lo vuelvo a repetir. Jeremías 31:3, Sofonías 3:17, la Biblia habla en Romanos 8:38 y 39, Efesios capítulo 2, verso 4 y verso 5, Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Y cité Primera de Juan capítulo 4, verso 8 al 16. Dios quería compartir esa calidad esencial con otro ser que tuviera su misma naturaleza. Naturaleza. Ha sido un error y un problema grande porque carecemos de conocimiento. Entonces usted escucha a pastores predicar y decir ¿cuántos son pecadores? Y todo el mundo levanta la mano y dice amén, amén, amén. No, un momentico. La Biblia dice que los pecadores se van a una eternidad sin Dios. Ahora Pablo dice que podemos pecar, pero no tenemos naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que Pablo enseña? Pablo enseña que nosotros somos la justicia de Dios en esta tierra. Y al ser la justicia de Dios en esta tierra, nosotros somos el resultado de un plan, de un diseño, de una mente reactora de la eternidad manifestada en esta eternidad, para que usted y yo dejemos de ser extranjeros, dejemos de ser gente que va por la vida dando lástima y nos convertamos en una manifestación de la esencia en esta tierra. El que logre entender eso, usted caminará sobre serpientes y escorpiones. Usted se reirá de las tinieblas y alabará a Dios, si puede. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen? ¿Cómo es eso? Cuando uno lee Génesis capítulo 1, verso 26, 27, dice, y creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó. Y al final dice, varón y hembra los creó. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si Dios es espíritu, Dios no tiene manos, Dios no tiene oídos como nosotros, Dios no tiene un cuerpo humano como el nuestro. Porque las únicas veces que Dios apareció en un cuerpo físico en la Biblia, a eso se le llama teofanía. Pero Dios es espíritu. ¿Y por qué la Biblia dice que Dios nos dio su imagen? Que Dios nos dio su semejanza. Cuando la Biblia dice en Isaías 59 que no se ha grabado, que no se ha grabado el oído de Dios para oír.
Y que el brazo del Señor no se ha negado. O sea, la Biblia no está diciendo que Dios tiene oídos. La Biblia no está diciendo que Dios tiene brazos. Eso es una analogía. Eso es una figura que se usa espiritual para representar una figura natural, para representar una verdad espiritual. Entonces, ¿dónde está la imagen? La imagen está en el espíritu de los hombres. No está en el cuerpo físico. Por eso cuando una persona dice, es que yo sentí que Dios tocó mi vida. Sí, lo que Dios tocó fue el espíritu. Y al tocar el espíritu hay algo que la Biblia dice que se llama redarguir. Y fue que nosotros fuimos redarguidos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces uno, como no sabe expresar las emociones, o la forma más normal de expresarla es llorando, pegando gritos, saltando o tirándose al piso y no sabiendo ni siquiera cómo manifestar o cómo manejar las emociones, nos da por derretirnos en lágrimas. ¿Hay algo de malo en eso? No. Pero lo que Dios tocó fue el espíritu del hombre, no la carne, porque Dios no toca carne, porque acuérdense que la Biblia dice que nada inmundo entrará a la presencia del Señor. Y la carne de un hombre que ayuna mucho y ora mucho, y la carne de una persona X es carne. Aparecerá algún sabiondo que diga, pero la Biblia dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se han guardado irreprensibles. No, usted no sabe lo que está diciendo. La palabra irreprensible lo que está hablando es, sean guardados, sean apartados. Pero la Biblia es muy clara, la Biblia dice que hay una lucha entre esta carne y el espíritu de los hombres. Esa es la parte en la que estamos hablando. Y esa es la parte en la que nos metemos. Ahora note que dice que Dios creó al hombre. Lo vuelvo a repetir, quiere decir que la esencia del espíritu del género masculino y la esencia del espíritu del género femenino se llama hombre. Porque dice que Dios creó al hombre. A imagen de Dios lo creó, y cuando le dio género, dice varón y hembra los creó. Y esto es importantísimo, porque al decir varón y hembra los creó, esto significa, según Génesis 1:27, que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El espíritu de un varón, el de una mujer, la esencia del espíritu pudiera ser tal que se le podría llamar el receptor del genoma divino. Así se le podría llamar a esto. Ya que interesante. La Biblia enseña que Dios es espíritu. San Juan, capítulo 4, verso 24, es decir, la esencia suya no es humana, no es carne, su esencia es espíritu, porque usted salió de Dios, el espíritu fue creado como el resultado del amor de Dios y el resultado de la vocación divina. La Biblia declara que Dios creó al hombre a su imagen, después que le dio género masculino y femenino. La Biblia no menciona de un espíritu masculino, de un espíritu femenino, que Dios creó al hombre, espíritu sin género alguno. No. Lo que la Biblia está diciendo es que Dios, al darle su imagen, lo que le dio al hombre fue la capacidad de gobernar, porque sin... Wow, es que lo que voy a soltar es muy bravo. Les voy a decir algo. Hay un muchacho que se casó con una mujer de Hollywood, que ella es como actriz, una cosa así. Es el príncipe Harry. Yo le pregunto a usted, ¿Harry necesitará vivir en Inglaterra a la par de la reina Isabel para ser príncipe? No. Harry es príncipe donde esté. Porque Harry tiene una investidura. Y aunque él no le dé la gana de vivir allá y quiera vivir en Estados Unidos o donde quiera vivir, Harry seguirá siendo príncipe. Y ahí el problema que mucha gente no ha entendido. Que alguna gente cree, claro que ayunar es bueno. Yo soy un tipo que yo creo en el ayuno y ayuno muchísimo. Y oro muchísimo. Y me gusta esta cosa, levantarme en las madrugadas y orar. Y me parece extraordinario. Pero yo pregunto en esta noche, yo le pregunto a usted, ¿usted puede sacarse la sangre de su papá o de su mamá y decir, ya yo no soy más hijo del señor Duarte? No. Allá no soy hijo más
de Iris Miranda y de Daniel, ¿cómo se llama tu papá, por amor a Dios? De Javier Porras. No. Usted puede decir lo que usted le dé la gana, que usted seguirá siendo hijo de don Javier Porras y doña Iris Miranda. El problema grande que la gente tiene en las iglesias es que la gente ayuna porque la gente cree que el ayunar le va a caer bien a Dios. No, mi niño, ya a usted le cayó bien a Dios. Desde antes que usted naciera, Dios lo amaba a usted. Desde antes que usted naciera, el Señor había planeado. Es más, quiere que le diga algo que le pueda volar el cerebro. Ya Dios le perdonó hasta los pecados que usted va a cometer mañana. Voy a tomar un poquito de fresco porque allá hay refresco para toda esta gente. Vaya, usted que es el chitopita aquí. Está muy fuerte eso que dije, ¿verdad? ¿Usted cree que a Dios lo sorprende las estupideces que nosotros hacemos? No. ¿Usted cree que a Dios lo tomó por sorpresa que Adán pecó o Adán cometió un error en el huerto o en el jardín del Edén? No. Dios sabía que Adán pecaría. Dios sabía que Adán cometería un error. Pero es que el error de Adán era parte de un plan. Era parte de un plan. Suelto una bomba para los que no nos quieren. Para darles que hablar. La gente religiosa habla tanta estupidez de los divorcios. El primer divorciado se llama Dios. Porque la Biblia me enseña a mí que Dios se había casado con Israel. Y después se dejó de Israel y se casó con la iglesia, que somos nosotros. Hello. El primer divorciado en la Biblia es Dios. Entonces, qué desgracia es uno predicar lo que ni siquiera entiende o lo que ni siquiera sabe. Y aparece gente hablando, es que fulana tuvo una revelación. No, fulana no tuvo ninguna revelación. Fulana lo que tiene son problemas de conciencia. Que Dios te bendiga, Ricardo. ¿Qué haría yo sin Ricardo aquí? No, mire usted, me trae un fresquito. Por eso es que Ricardo, que llevar a Ricardo a la Argentina para casarlo por allá, gloria a Dios. Vamos para Argentina en marzo con el apóstol Ortiz y Tingrato. Nos metió un mes en Argentina. ¡Qué bárbaro! Y la próxima semana, el 7, vamos para República Dominicana. Y mañana yo estoy en Paso Canoas. Paso Canoa, frontera entre Costa Rica y Panamá. Se la dejé ahí suavecita para que dijeran la cuestión del divorcio. A ver, que me aparezca algún teólogo, a ver cuál es la teoría que me pueda dar para hacerlo reventado en 4 pedazos, a ver si sabe Biblia. Pruébemelo con la Biblia, lo que estoy diciendo, que estoy equivocado. No lo estoy. No lo estoy. No lo estoy. Porque cree que la Biblia dice, ya no te llamarán más desamparada, y le está hablando a la iglesia, porque yo soy tu marido. Pero no era Dios el marido de Israel. Y ahora, ¿cómo es que Dios tiene ahora otra mujer que es la iglesia? Nadie puede ser santo por un deseo humano. Solo sé santo por el deseo de Dios. ¿Quién podría ser salvo a menos que Dios decida salvarnos? ¿Quién puede encontrar a Dios a menos que Dios mismo decida ser encontrado? Uno podría irse a las montañas del Tíbet. Uno podría refundirse toda una vida como un ermitaño en una selva y nunca encontrar a Dios, a menos que Dios decida que lo encontremos. ¿Cuántas veces hemos ido nosotros en el carro riéndonos y de pronto la presencia de Dios invadió el carro? Yo no se lo pedí, porque Dios hace como Él quiere. Yo no tenía esperanza, yo era un tartamudo, yo era un campesino. Yo lo único que podía tener en la vida era vivir la vida miserable que tenía. Pero Dios planeó algo más allá. Mi papá era un alcohólico. ¿Cómo puede un alcohólico engendrar un profeta? Hello. Si ahí la única que tenía planes con Dios era mamá. Sin embargo, papá
Tenía una mujer de Dios y de ahí nacieron 3. Mi hermano, que es un maestro de la palabra impresionante. Mi hermana, que es una mujer preciosa con un don de ciencia y de consejo. Una mujer dulce, humilde. Es que el genoma no tiene nada que ver con tu progenitor. Tiene que ver con la preexistencia. Y la preexistencia no tiene nada que ver con esta realidad aparente, sino que tiene que ver con la realidad pasada. Ya me estaba acostumbrando a Ricardo aquí moviéndose y ahora ya como me sacaron de onda ya. Ve que ese es el problema, que lo acostumbran a uno al protocolo y después lo dejan aquí como guindando. Ese es el problema. Pero bueno, gloria a Dios, ¿ves? ¿Por qué Dios puso al hombre? Dice que lo puso para tener dominio. Pero ¿dominio de qué? ¿Dominio de qué? Pregunto yo. ¿Dominio de qué? Voy a soltar una bomba aquí violentísima. ¿Por qué Dios le dio al hombre dominio? ¿Por qué? ¿Qué había que dominar? Si se supone que Dios era el dueño de todo. Lo que había que dominar, número 1, según la Biblia, fue que a pesar de que teníamos el genoma de él, Dios abrió un paréntesis y en ese paréntesis Dios colocó algo que se llama libre albedrío. Yo decido si sirvo a Dios o decido si me arrastro en el polvo como una serpiente y como polvo. Yo decido si vivo de la mejor manera o vivo en la desgracia y en la miseria y en la ruina espiritual más grande. No solamente lo puso en un huerto para que lo dominara. Es que Dios le dio dominio para que dominara sobre su propio libre albedrío. Y ese libre albedrío está lleno de emociones que muchas de ellas son negativas. Ese libre albedrío o esa libre escogencia o esa libre elección también está llena de traumas, está llena de heridas, está llena de pecados, está llena de momentos terribles. Pero yo escojo. Yo escojo. Yo escojo. Yo escojo. Así de sencillo, yo escojo. Porque mientras unos usan un pañuelo para limpiarse las lágrimas, otros lo usan para hacer una flor y regalárselo a alguien como un gesto de amor. Entonces quiere decir que en la vida, la calidad de existencia que tú y yo tenemos no depende de Dios. Depende del dominio que yo ejercí sobre mi propia realidad y la libre escogencia que yo tengo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, espero que no me condenen. Yo fui a un concierto con Andrea Bocelli hace muchos años. Me fui hasta Toscana, Italia. Y me senté. Y me di cuenta que la gente que fue a ese concierto era gente de otra realidad. Era gente bien vestida. Era gente fina. Sin ofender a nadie, usted no veía a nadie ahí con un jean, con todos los boxers por fuera. Usted no veía a nadie ahí con una camiseta así grandota, con la gorra medio lado, con un montón de bling bling. Usted no veía gente de ese tipo. Usted ahí veía ministros, expresidentes, cancilleres. Usted veía gente de la farándula, pero gente muy elevada. Usted veía escritores. Usted veía pintores, usted veía catedráticos, ahí habían juristas, ahí había gente de lo más elevado que podía existir. Entonces yo me di cuenta que así es la vida. Yo decido si vivo. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de vivir en la mejor casa, no estoy hablando de manejar el mejor auto, no. Estoy hablando de ser selectivos.
¿Usted sabía que el águila prefiere aguantar hambre antes de comer carroña? Pero no los buitres. Los buitres aman la carroña. Los buitres aman el mal olor. Hay una palabra que se usa y es la palabra coprofilia. Y es el amor por el popó, por las heces, por el excremento. Uno tiene que tomar un momento en la vida para determinar qué vas a hacer. Yo siempre supe desde niño que yo era diferente. En la casa nuestra siempre hubo gente que trabajaba en el servicio. Yo nunca le permití a una señora que trabajaba en el servicio que me bañara. Yo me bañaba solo. Y mi mamá dice que así era. Y yo me vestía, yo combinaba mi ropa solo. Y desde niño mi papá le dijo a mi mamá, ese muchacho va a llegar a algo grande porque ese muchacho es raro. Ese muchacho es diferente. ¿Quién podía imaginarse que alguien como yo podría un día llegar a estar cenando con la reina Isabel? Yo puedo comunicarme en inglés, pero no hablo un inglés como lo hablarían mis hijas. Pero estoy ahí y oré por ella. ¿Cuántas veces entré yo a la Casa Blanca en el tiempo del presidente Bush? Cualquier cantidad de veces. Entré con Obama también. Y mientras todos los pastores hablaban y profetizaban un montón de tonteras, me pasó 2 veces. Alguien se levantó y dijo, yo quiero escuchar a ese hombre porque es el único que no habla. Yo siempre supe que era diferente. Siempre supe que era diferente. Es que todo tiene que ver con el dominio. ¿Para qué Dios nos dio dominio? Nos dio dominio primero para dominar la existencia nuestra. Porque si yo gobierno aquí, lo de afuera es pan comido. Mi niña bella, si usted va a llorar, llore todo lo que quiere esta noche, pero ya no llore más. Mi muchachito lindo, deje de sufrir por algo que ya no tiene realidad. Usted va a seguir sufriendo por un hombre que la dejó hace 20 años. Mi amor, ¿qué es que a usted le gusta ser masoquista? Usted ama la porquería, usted ama la mala vida. Escuchaba a una mujer preciosa, una mujer de Dios preciosísima que se llama Romina. Tiene un nombre interesantísimo. Romina era modelo. Vivía con un tipo con mucho dinero, pero Romina tomó una decisión un día. Y ella me comentaba anoche y me decía, pastor, yo tomé una decisión. Yo no podía seguir viviendo como estaba viviendo con un tipo que estaba atado por el diablo, con un tipo que practica el oscurantismo, con un tipo que es parte de toda una secta satánica. Me quedé sin nada, pastor. Pero yo tomé la decisión y yo dije, yo prefiero comer polvo que no seguir en esto. Y la decisión mía de hace un año atrás me llevó a tener casa propia, me llevó a tener cosas que nunca tuve, me llevó a tener una vida que nunca tuve, una relación con Dios que nunca tuve, me llevó a ser un instrumento en las manos del Altísimo. Claro, porque la realidad empieza aquí. Le preguntaron al presidente de Guinea Ecuatorial, al presidente Teodoro Obiang Nguema, le preguntaron por qué en su país hay tanta gente pobre. Él dijo, no, aquí no hay gente pobre. Aquí lo que hay es gente escasa mentalmente. Porque oportunidades para que la gente progrese en mi país existen para todos. El que no prospere en mi país es porque tiene un problema de estancamiento mental. Pastor, es que yo estoy mayor y yo no he trabajado. Yo no tengo una profesión. Yo estudiaba en un lugar en Washington, D.C. Y yo tenía una compañera que tenía 94 años. Y esa señora subía las escaleras de los pisos. Ni siquiera se subía al ascensor. Ella subía trotando. Y yo creo que si me ponían a mí a trotar, yo no llegaba ni al 4º piso con la lengua afuera. Y esa doña con 94 años estaba sacando, escúchenme lo que estaba. Esa doña es posiblemente una de las mentes más brillantes que haya conocido yo.
con 94 años. Porque todo está aquí. Si usted decide esta noche tomar una decisión, escúcheme mi niña, escúcheme mi niño. Hoy comienza los últimos 31 días de este mes. Ya está bueno. Ya está bueno de tanta desgracia, ya está bueno de tanta crisis, ya está bueno de tanto encierro, ya está bueno de tanta pastilla, de tanta vaina, ya está bueno. Este mes comienzas a vivir en el nombre de Jesús. Este mes, sacúdete esa enfermedad, sacúdete esa depresión, sacúdete esa soledad, sacúdete esa miseria en la que estás viviendo, sacúdete en el nombre de Jesús. Este mes será la puerta que Dios abrirá para ti, en el nombre de Jesús. Este es un artículo, vea qué cosa interesante, Daniel, de este artículo, ¿no? Esta es la palabra de hoy, ese artículo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, y nombre ante el cual se doblará toda rodilla. Bendigo la vida de tus hijos ahora mismo. Bendigo el corazón de ellos en el nombre que sobre todo nombre. Aleluya. 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 Mucha gente escribiendo. Estamos orando por ustedes en el nombre de Jesús. Yanexi Mujica, les bendecimos. Aleluya. La gente no puede digerir que Dios es el primer divorciado que existe en la vida. Mañana sale algún loco hablando de alguna tontera, porque es bueno para que tengan material para hablar. Yo soñaba que era agua mineral y es pura agua pura, por amor a Dios, hermano. Gloria a Dios, pero bueno, ni modo. ¿Qué tal? Nos fuimos. Levante su mano y diga: Señor, gracias. Señor, yo te ruego que me des una realidad de vida mejor de la que yo he vivido. Enséñame, Señor, porque necesito conocerte. Abre los ojos de mi entendimiento para poder ver dónde están las bendiciones. Sácame de este encierro en el nombre de Jesús y dame la vida, Señor, que tú planeaste que yo tuviera, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor.